10:10 de la mañana, hoy nos acompaña en estudio Jaime Villena, es el nuevo secretario general del SUTEP. El día de domingo fue elegido. ¿Cómo está? Buenos días. Queremos conversar con usted un poco sobre los lineamientos y las prioridades que se van a dar ahora en el trabajo desde el SUTEP en el ámbito educativo. ¿Cómo está? Sí, buenos días. Agradecerles a ustedes por esta deferencia para llegar a toda la opinión pública. Efectivamente, hemos tenido la realización de nuestro 16º Congreso Nacional Ordinario con una presencia masiva de delegados de 23 regiones del país que demuestran un poco la fortaleza y las intenciones del magisterio de revitalizar una institución tan de prestigio como es el SUTEP. Entonces, se han arribado a importantes conclusiones en este Congreso Ordinario que le hacemos conocer. Una de las prioridades es el fortalecimiento de la unidad orgánica y estructural del sindicato a nivel nacional indudablemente también emplazar al gobierno, porque la suspensión de la huelga del año pasado mereció la firma de un acta en la que se concretizó dos puntos importantes que no se vienen cumpliendo. A ver, vamos a ir por partes. Vamos a hablar justamente de esos puntos que no se vienen cumpliendo que usted señala. Pero para comenzar, ¿cómo recibe usted el SUTEP? Porque justamente el año pasado, cuando se dio esta huelga, teníamos enlaces telefónicos y entrevistas con distintos dirigentes. Era uno del CONARE, después era de otra facción, luego de otra facción. ¿Cómo recibe el SUTEP hoy? Menos fortalecido que hace algunos años. Bueno, lamentablemente la estrategia de los gobiernos de turno durante todo este tiempo ha sido precisamente debilitar el SUTEP, paralizarlo, dividirlo. ¿Ha sido culpa del gobierno o ha sido que cada quien ha ido tomando un destino distinto? No, yo creo que hay parte de responsabilidad nuestra, pero también la estrategia del propio gobierno por debilitar al gremio, en la que se notó, por ejemplo, lo que usted precisa, que el año pasado al iniciar la huelga, estos grupos que se denominan CONARE, nunca les declararon improcedente e ilegal su huelga. Entonces les dejaron actuar libremente por bastante tiempo y cuando nosotros iniciamos nuestra huelga nos declararon ilegal e improcedente. Entonces esa estrategia del gobierno fue simplemente para hacernos aparecer debilitados y procesar posteriormente una ley que ha sido aprobada en el Congreso en las condiciones que ya todos conocemos, ¿no? Sin mayor discusión, sin mayor debate. ¿Pero ustedes sí marcan distancia de la función que tenía el CONARE o no? Indudablemente que sí. Por eso es que una de las consideraciones y las conclusiones que se ha arribado en este Congreso es el fortalecimiento de la unidad orgánica y estructural de todo el sindicato a nivel nacional. Vamos a hacer un empadronamiento, una afiliación y una carnetización para indudablemente todos los afiliados que no pertenecen, que son en un grupo minoritario o que pertenezcan a Sendero Luminoso, indudablemente jamás estarán como nunca han estado en el sindicato. Esa es la intención. Entonces, total distancia de cualquier vinculación con Sendero Luminoso, que era lo que se cuestionaba el año pasado. Y claro, hay que indudablemente precisar que solamente algunos líderes representan a esta fachada de Movadej y a Sendero Luminoso, no todo el magisterio, y a eso obedece nuestros desplazamientos a todas las bases regionales para hacer una adecuada información de las acciones que venimos haciendo los dirigentes en la defensa de los derechos del magisterio a nivel nacional. Y estamos seguros que cuando se ejecute esta adecuada información en todas las regiones del país, en todo el magisterio no se dejará otra vez cautivar por estos falsos líderes que los utilizaron para sus intereses políticos partidarios. Era bien preocupante ver esa situación, sobre todo estamos hablando de docentes. Ahora, en ese sentido, ¿cómo evaluó usted la gestión del señor René Ramírez en este tiempo que estuvo a cargo del SUTEP? Bueno, ha sido una gestión indudablemente que marca el inicio, primero, de hacer un claro deslinde y que la opinión pública ya lo ha entendido, de que en el magisterio no hay radicalismo, que en el magisterio solamente hay para algunos elementos negativos que se autoidentificaron como Movadej, y por lo tanto nosotros vamos a continuar con este claro deslinde ideológico con Sendero Luminoso, siempre lo hemos hecho y vamos a desplazarnos a todas las bases para fortalecer la unidad del SUTEP a nivel nacional. Ok, y ahora entonces vamos a hablar del acta que firmaron en ese momento que usted decía tenía dos puntos primordiales y especiales con los que esperan, ¿no?, se cumpla desde gobierno. Eso es lo que nos preocupa. El Premier hace alusión siempre en respeto a la democracia del propio presidente de la República, que todo se solucione por la vía pacífica. Nosotros en la conclusión de la huelga firmamos un acta en la que se iba a instalar una comisión multisectorial para abordar el tema del 30% de preparación de clases, que es una deuda que se le tiene acumulada bastante tiempo al magisterio. Esta comisión se instaló, esta comisión funcionó en dos oportunidades para definir la agenda, pero más allá siempre ha habido excusas de parte del Premier, de parte del Ministro de Economía para su no funcionamiento. Entonces emplazamos ahora públicamente al Premier. El día de hoy estamos remitiendo una carta, un oficio en la que estamos solicitando que se operativice esta convención, que se traigan resultados concretos sobre este tema del 30% de preparación de clases y que indudablemente solamente es cuestión de voluntad política porque economía existe. Piden el pago del 30% por la preparación de clases y
¿Cómo compensan ustedes, por ejemplo, el tema de las clases perdidas por parte de los alumnos? ¿No se recuperaron la totalidad? No, sí, según la estadística, y ténganlo por seguro que si no se hubiera recuperado, la ministra hubiera sido la primera en denunciarlo. Es más, emplazamos a la ministra porque a pesar que se ha recuperado en Lima la totalidad de las clases, no se ha devuelto, que también fue un acuerdo que no está suscrito en el acta, pero por un pacto ético, moral y profesional se quedó que si se recuperaban todas las clases se iba a retribuir económicamente como corresponde. No es muy justo, porque si lo vemos desde otro punto, por ejemplo, usted diría, en el caso de transportistas que se van a una paralización, ¿no? Entonces usted se vio afectado ese día, los alumnos se vieron afectados en su calendario escolar tal cual estaba pactado y luego tuvieron que ir fuera de hora. Definitivamente igual se vieron perjudicados. No es lo mismo que cumpla con los plazos que están determinados en un principio. Claro, tiene alguna implicancia, tiene algún perjuicio para el alumno, claro, pero se han recuperado la jornada. El detalle ¿Usted lo conoce sido... mejor que yo? ¿Qué pasa con los casos al interior del país de deserción escolar? ¿Qué pasa con el calendario agrícola? ¿Cuántos chicos que no pueden recuperar por eso? No, se ha establecido un cronograma de acuerdo a la realidad. O sea, hay instituciones educativas que han recuperado los sábados, otros que han recuperado una hora adicional, si es que las condiciones se prestan para ello. Y entendemos que el 90%, inclusive me atrevería a decir que el 95%, se ha recuperado hasta el mes de enero. Lo que no ha cumplido el Ministerio de Educación es ejecutar el pago correspondiente por esa recuperación, porque el docente ha trabajado también en vacaciones en horas adicionales. Entonces, yo creo que por un pacto ético-moral debió cumplir el Ministerio de Educación, que no lo ha hecho. Y el otro punto importante que no ha cumplido el Ministerio de Educación es el pago por subsidios. Por luto y sepelio, a pesar de haber sentencias judiciales, administrativas, en la que Servir nos da la razón para este pago, no hay el desembolso por el cual se comprometió el Ministerio de Educación. Entonces, la situación de la huelga se dio por el incumplimiento del Ministerio de Educación, por la deuda social que se tiene acumulada, por eso se dio la huelga, y por la defensa de los derechos que lamentablemente han sido desaparecidos en la ley actual de reforma magisterial, y que a eso obedece la acción de inconstitucionalidad que ya presentamos al Tribunal Constitucional. Esperamos que el Tribunal Constitucional actúe con independencia y no con una influencia política, que aplique la Constitución política, que aplique la normatividad vigente, y estamos seguros que vamos a salir victoriosos en esta defensa que ha iniciado el doctor Javier Vallarriesta. Entonces, las huelgas se suscitan por el incumplimiento del acuerdo democrático en un trato directo, en un diálogo. Entonces nos obligan en algunas circunstancias a tomar esta determinación. Pero eso no va más allá. A mí la verdad me da mucha pena, porque yo como docentes, el tema de fondo es una vocación de servicio, es la formación del ser humano, ir por los alumnos, y a la hora de la hora se van a protestar a las calles y quedan desatendidos. ¿No les da pena eso? Indudablemente que sí. Es como el caso de los médicos, o sea, da realmente pena, porque hay un compromiso que va mucho más allá. Estamos de acuerdo con usted, pero por ejemplo, en este caso, en el presente año, estamos indicando de que no se ha cumplido, por ejemplo, la Comisión Multisectorial. Por lo tanto, el Premier tiene el sartén por el mango para indudablemente, inmediatamente poner operativa esta comisión. El Ministerio de Educación tiene también el sartén por el mango para solucionar, llamarnos y solucionar el pago por subsidios de 25 o 30 años por luto y sepelio. Entonces, si es que esto se soluciona en el diálogo, nosotros no tendremos ninguna necesidad de perjudicar a nuestros alumnos y de ir a la huelga. Entonces, la solución la tiene en el gobierno y la voluntad política. ¿Qué están pensando en ir a una huelga si es que no se cumple esto? No. Nosotros estamos confiados en que la voluntad que muestra el Premier para la solución de los conflictos, al menos cuando hemos conversado con él, ha mostrado siempre esta voluntad. Entonces estamos esperando, esperaremos con calma la respuesta de los oficios que hoy vamos a ingresar al Premier y que vamos a ingresar al Ministerio de Educación. Entonces abocamos a que ustedes también contribuyan con ello al llamado de que no se burle al magisterio, porque ya han pasado cuántos meses, octubre, pero que el magisterio noviembre, tampoco diciembre. sea injusto con los alumnos, pues, ¿no? No, nosotros nunca tratamos de serlo. Siempre hemos tratado al contrario y nos preocupamos porque la educación sea un derecho humano fundamental y no un servicio, porque al ser considerado un servicio está pasando lo que pasa con las universidades, que ya el 90% son privadas y solamente el 10% son de carácter nacional. Entonces, los más pobres son afectados con ello porque no tienen el acceso a estas universidades porque son pagantes y ya no se crean universidades nacionales. Entonces, siempre hemos tenido la voluntad de que la educación sea un derecho humano fundamental. Nos ha preocupado por las políticas educativas que garanticen esta vigencia. Por eso es que nos preocupa que la ministra no se preocupe por verdaderamente dictar políticas que garanticen la vigencia de esta educación pública. Esperamos que así lo haga, porque ella se comprometió en el proyecto de metas al 2021 a la atención a la primera infancia, por ejemplo. Vamos a hablar justamente de las metas al 2021, cuáles son sus planteamientos. Solamente una pregunta final respecto al... ¿El SUTEP no hace ningún mea culpa sobre todo lo que ha sucedido? Las huelgas que se registraron el año pasado y todos los problemas que se han suscitado, ¿no se hace ningún mea culpa desde el SUTEP? Indudablemente que autocríticamente asumimos de que con esto perjudicamos a los alumnos.
pero reiteramos que nos vemos obligados en muchas oportunidades a hacerlo, y el mejor ejemplo se lo doy. CONARE inició su huelga a inicios del año pasado. Después de ello, el otro grupo denominado CONARE 2, por decirle así, también inició su huelga. Y era obvio que nosotros, al no ser atendido a nuestra reclamación en mesa de trato directo, también teníamos que ejecutar una huelga. Entonces, ya los avisos estaban dados, pero el gobierno jugó al divisionismo, pensó que por esta huelga que se iniciaron en estos dos grupos, el SUTE estaba totalmente debilitado, ya no iba a ser una huelga. Entonces no se trata de ir jugando al gato y al ratón. No sé si el gobierno ahí lo generó. O sea, yo coincido cuando están algunos puntos como el tema del sepelio, que es parte de los derechos que merecen, pero en esto no sé si el gobierno fue el que debilitó. Yo he tenido la oportunidad de conversar con cada uno de los líderes y las opiniones iban como que una por un lado y otra por otro. Y esos fraccionamientos se dan dentro del sindicato. Es una forma de debilitar el hecho de que no se declare ilegal su huelga y dejar que exista... Pero si el gobierno dialogaba con el señor Ramírez, a diferencia de los otros líderes, el señor Condori, ¿no es cierto? Y con el señor Condori marcaban distancia. Y el mismo señor Ramírez me dijo en su momento, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, a pesar de que el señor Condori al principio lo criticaba y luego coqueteaba de alguna manera y decía, si no, nosotros nos vamos a plegar a la huelga del SUTEP, ¿no? que dirige el señor Ramírez, pero yo no veía que haya como digamos, un interés ahí de cohesión, y el gobierno solamente autorizaba como voz cantante al SUTEP dirigido por Ramírez. Bueno, dialogaba con nosotros oficialmente, pero extraoficialmente dialogaban por abajo. Y por ahí recibían a presidentes de gobiernos regionales y a pseudo representantes de esos grupos, y por lo tanto, por un lado, si bien existía el diálogo por nosotros, se los dejaba a que ellos se radicalicen, y ante la opinión pública parecíamos debilitados, se deslegitimaba una huelga indefinida, una medida de lucha que es una huelga. Entonces el gobierno jugó estratégicamente y se equivocó al pensar que nosotros, ya estando supuestamente debilitados, no íbamos a esta medida de lucha. Lo hicimos, demostramos nuestra fortaleza, nuestra unidad de gremio, y por eso le decimos ahora, la voluntad política está en el gobierno, solucionen esta problemática. ¿Pero tienen fe en este gobierno que desde su punto de vista jugó estratégicamente en su momento? Yo creo que si el gobierno objetivamente reconoce que el SUTE ha contribuido durante todos estos años a recuperar la democracia, como lo hicimos con todos los partidos políticos en la década de Fujimori, que el SUTE siempre ha contribuido también en proporcionar políticas educativas para la vigencia de la educación pública, y que lo de que demostramos el año pasado en no tratar de no realizar la huelga, sino solucionar en el diálogo, son muestras suficientes que ahora los ratificamos para que el Premier de la República nos llame, se vuelva a reinstalar esta comisión multisectorial y que verdaderamente el Ministerio de Educación cumpla. Y no se siga lamentablemente desapareciendo derechos y eliminando la participación de un gremio reconocido. Por ejemplo, hace una semana se publicó el proyecto de reglamento de la ley 29.944, la ley de reforma magisterial, y ahí se sigue, se continúa, se persiste en desaparecer la labor inherente a un gremio, que es la labor de fiscalización, que es la participación en las comisiones diferentes que tiene derecho de participar un gremio, según los convenios establecidos con la OIT y el gobierno actual. Entonces, se continúa estratégicamente, si bien se dialoga, digamos, por la parte oscura, por la parte de atrás, se siguen sacando normas que perjudican al gremio. Entonces creemos que... Me parece complicado ahí que confíen en un gobierno que no está demostrando usted que haya dado muchas luces desde su punto de vista de buscar una solución. Pero vamos al tema de la ministra de Educación, Patricia Salas, y me hablaba usted de la importancia de las metas educativas al año 2021. Bueno, sí, efectivamente, nosotros lo hemos reiterado y lo hacemos otra vez. La ministra se suscribió representando al Perú en el proyecto de metas al 2021 el anteaño pasado en septiembre, y ahí están las metas que debe de cumplir para lograr los objetivos que están establecidos en el proyecto de metas a 2021 y que no se vienen ejecutando. La atención a la primera infancia de 0 a 2, de 3 a 5 años, la universalización de la educación inicial, la educación primaria, la formación integral que debe tener el educando, y no simplemente por racionalización y ahorro fiscal desaparecer asignaturas importantes como educación física, educación por el arte, que con eso no se forma integralmente al alumno, el desayuno y almuerzo escolar que deben tener las instituciones educativas, y la mejora de la infraestructura no solamente para los emblemáticos. La infraestructura, si queremos tener una educación de calidad, es para todas las instituciones educativas y no solamente las principales de las capitales de la región. Se genera inequidad, dice usted. Indudablemente, y además lo que nos preocupa es que la ministra, siendo la creadora del proyecto educativo nacional, en donde también hay objetivos claros que cumplir, no se esté cumpliendo. El presupuesto que ellos mismos colocaron en el proyecto educativo, que debe de ser gradual y progresivamente según el Acuerdo Nacional, incrementarse al 6%, no se cumple.
Necesitamos un diseño curricular que genere la investigación, ciencia, tecnología, porque no es posible que en la actualidad, siendo un país con tanto crecimiento económico, sigamos siendo un país primario exportador y que se haya firmado tratados de libre comercio con N países industrializados y por lo tanto vamos a estar a la saga, vamos a perjudicar nuestro comercio interior, en donde vamos a ser invadidos con productos indudablemente con alta tecnología, en la que nuestros productores indudablemente no van a estar en condiciones de competir con ellos. O sea, necesitamos dar ese salto cualitativo, generando ciencia y tecnología, a ser un país industrializado. ¿Carreras técnicas también, diría usted? De acuerdo a la potencialidad que se tiene en cada región, se tiene que tener carreras técnicas de acuerdo a esas potencialidades. Hay regiones agrícolas, hay regiones mineras, hay regiones que tienen bastante petróleo. Entonces se necesita que se nos dé la participación en esa construcción de las políticas en las regiones, como ya se ha hecho, por ejemplo, en Arequipa, y que la propia ministra ha contribuido con ello en la elaboración de un proyecto educativo regional, de un diseño curricular construido por los maestros y la sociedad, y también una propuesta de reestructuración que haría ver que en esa región existe una verdadera reforma educativa. Eso hay que trasladarlo al espacio nacional, conjuntamente con las políticas concretas que se han comprometido en este proyecto, y estamos seguros que de esa forma se podría dar este salto cualitativo. De seguir así, lamentablemente, incumpliendo lo que la propia ministra suscribió, no daremos ese salto cualitativo y continuaremos siendo lamentablemente un país primario exportador eternamente por bastante tiempo. O sea, hasta el momento usted desaprueba la gestión de Patricia Salas, si le pusiera una nota. No se trata de desaprobar o aprobar, lo que se trata en todo caso es de hacerle llamado que todavía estando en el gobierno y estando faltando algunos años para culminar este gobierno, tiene el sartén por el mango, por lo tanto, lo que está escrito en el proyecto de metas al 2021 se ha hecho para cumplirlo. Incluso sugiere este proyecto de metas al 2021 la forma de generar recursos para invertir en educación, impuestos a las grandes transacciones de las grandes empresas, impuestos a las grandes transnacionales. Lo que pasa es que lamentablemente como este gobierno continúa con la misma política económica, no quiere chocar con este sistema. Entonces yo creo que es cuestión de hacer un estudio real de cómo captar recursos para la educación. Por eso, pero tal, ¿cuáles son las cosas escritas en el papel y cómo deberían aplicarse? Usted es docente, usted evalúa permanentemente. ¿Cuál sería la evaluación que haría la ministra? Bueno, es una gestión regular en la que si le pone bastante incidencia en la aplicación de este proyecto de metas al 2021, ejecuta el proyecto educativo nacional, nos convoca al magisterio para contribuir en la construcción de políticas educativas, para demostrar que sí tenemos propuesta, se mejorará la gestión. Entonces, está en sus manos este llamado y esperamos que así lo haga, ¿no? No me respondió a mi pregunta, pero bueno, simplemente para concluir, ¿qué cambios primarios vamos a encontrar en el SUTEP como sindicato en los próximos días, meses? Bueno, estamos camino a un Congreso Nacional Estatutario, que es un aspecto importante. Vamos a reformar nuestro estatuto y reglamento, actualizarlo a lo que se requiere en esta era moderna, científica y tecnológica, para adecuar unas nuevas formas de conducirlo, y eso implica una afiliación, una carnetización y un desplazamiento profundo a bases regionales. Eso es lo que se va a hacer en forma prioritaria y indudablemente los otros temas, sin descuidar la Comisión Multisectorial, y reiteramos el llamado al Premier y a la propia ministra para el cumplimiento del acta que se suscribió producto de la suspensión de la huelga, ¿no? Señor Villena, muchas gracias por venir esta mañana. Jamer Villena, el secretario general del SUTEP, conversaba con nosotros.